anticipado para que puedas hacer realidad lo que tanto has querido. Asegura tu inversión y comienza a construir tus objetivos con planificación junto a nosotros, porque cumplimos 50 años apoyándote en tus proyectos y seguimos aquí, a tu lado. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y queremos saludar al señor ingeniero, al señor economista Jaime Carrera, al economista José Hidalgo Payares y al economista Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. Y para iniciar este diálogo sobre economía, sobre la política, sobre las propuestas que comienzan a ya proponernos los candidatos, digamos, a visualizar un país ojalá diferente al que tenemos. Les quiero saludar y agradecerles. Estamos con el artículo de Jaime Carrera que dice: sin entender el sector público no habrá sostenibilidad fiscal. Y claro, al describir esto de cómo entender el sector público, pasa también, Jaime, gracias por acompañarnos, por entender entonces que la reducción no es échele tijera aquí y vamos a reducir, porque puede también afectar al resto de la economía. Pero nos habla del sector público no financiero, nos habla de las finanzas públicas, de los institutos de seguridad. En definitiva, nos plantea Jaime Carrera una visión de país que a lo mejor algunos candidatos no estarán de acuerdo. Jaime, ¿he interpretado bien el artículo? Gracias Francisco por la invitación. Un saludo a la audiencia, a Alberto y a José. Bueno, para solucionar el problema fiscal que creo es de los más álgidos del país, se tiene que entender el sector público. Para resolver cualquier problema hay que primero entenderlo. Y lamentablemente en el país, salvo las excepciones de rigor, no se entiende muy bien lo que es el sector público y sus impactos en la economía. Como yo describo en el artículo, parte del sector público son las seguridades sociales, son los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, son las universidades, el sector petrolero, las empresas petroleras, y una parte de todo este sector público está en el gobierno central, que es representado esencialmente por el presupuesto estatal, y en donde está el gasto de todas las funciones del Estado. Entonces, cuando hablamos de que en el Ecuador debe haber cuentas públicas sostenibles, hay que entender cada segmento para ver qué posibilidad hay de hacer sostenibles esas cuentas públicas. Y un primer señalamiento es, dentro del sector público está una cuenta que se llama CFDD, que es de importación de derivados, que representa casi el 10% de todo este sector público no financiero. Ese es un error técnico, incluido desde 2008, porque no debe estar como parte del sector público ese 8 o 9%. Excluido eso, el gasto total del sector público estaría en alrededor del 30%. ¿Por qué no se debe incluir esa cuenta de importación de derivados? Porque es una cuenta de registro. Allí se registran los ingresos por venta de derivados y la salida por importaciones. Ese es un tema que debe tratarse en el sector petrolero. Pero quiero topar algo fundamental además de eso. Si uno mira las seguridades sociales, los GATS, las universidades, esos están cobijados por las autonomías. Y las seguridades sociales representan el 25% del gasto público. Los GATS alrededor del 10% del gasto público. Las universidades alrededor del 3% del gasto público. Si suma uno otros segmentos más, casi el 50% del gasto público está entre autonomías y otros rubros. Y en el presupuesto del Estado se gasta el 50%.
Permíteme aclarar un concepto que es fundamental. Cuando entregamos impuestos al Estado o entregamos contribuciones al Estado, ya sea aportes personales o patronales a la seguridad social, o cuando entregamos tributos de los municipios, tributos de los municipios, entregamos dinero para que gasten, ¿no? Así es. Y cuando le damos transferencias, por ejemplo, el 40% de pensiones a la seguridad social, es la seguridad social la que gasta en medicinas, gasta en pago a los jubilados y en otros rubros, y gasta en corrupción, como lamentablemente estamos viendo ahora. Cuando damos plata a los municipios, que parte de transferencias del presupuesto estatal, son los municipios los que gastan. Entonces, de un gasto de alrededor de 4.000 o 5.000 millones de los municipios, casi 1.000 millones se va en sueldos de los municipios. Más. El gasto de las universidades, que participan de los impuestos, casi, que son 1.300 millones de dólares, casi 900 millones se van en sueldos. Entonces, lo que quiero dejar en esta etapa inicial, Francisco, es los conceptos. El gasto del sector público está en estos sectores, y ellos son los que gastan. Y gastan los impuestos de los ecuatorianos, gastan las contribuciones que hacemos de aportes personales y patronales, gastan los tributos o las tasas que cobran los municipios. En esencia es eso. Si no se entiende bien esto, y el presupuesto del Estado lo que gasta es el 50% de todo esto, del sector público. Si no se entiende bien todo esto, no podemos encontrar consensos ni soluciones, Francisco. Y claro, ahí al saludar a Alberto Acosta Burneo le diríamos, esto que nos plantea Jaime es una discusión que debe ser trascendente. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo vamos a trabajar con los GATS si algunos incluso demandan para que les garanticen el reparto que acaba de describir? O sea, y un juez dice, y usted que está en Guayaquil sabe, Alberto, un juez dice, sí, hay que pagarles, hay que devolverles, no se dice cuánto, ni cómo, ni de dónde, pero hay que hacerlo. Esa relación, y ahí le planteo, Alberto, esa relación con los gobiernos autónomos, con las entidades autónomas en general, que cuesta, nos ha dicho, casi el 50% del presupuesto general del Estado. ¿Cómo debemos hacerlo? Ahí vendrá el planteamiento del federalismo con seguridad. Claro, hay una respuesta siempre política y no económica. Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Coincido totalmente con Jaime Carrera en la importancia de poner en orden las cuentas fiscales. Pero yo creo que para tomar esa decisión hay que ir a un segundo paso, un análisis de qué queremos que haga el Estado por nosotros. Tenemos un Estado que se dedica a todo, que hace de todo. Y la pregunta de fondo no es qué reducimos, en dónde ahorramos. Ese no es el objetivo. Si vamos de esa manera, comenzamos a hacer lo que está sucediendo ahora, que de repente no hay presupuesto para educación, las universidades se les recorta, no hay presupuestos para los mismos GATS. El tema de fondo aquí es qué servicios nos tiene que dar el Estado, cómo hacemos que el Estado esté al servicio del ciudadano, y eso significa priorizar el gasto. Y en ese momento, cuando empezamos a priorizar, se aclara el camino a seguir, porque no se trata de recortar por recortar, no se trata de hacer ahorros por todo lado, no, se trata de que el gasto público sirva para el objetivo que queremos, que es servirle al ciudadano. Entonces, cuando preguntamos qué servicio le debe dar el gasto público al ciudadano, en qué priorizar, en otras palabras, yo creo que hay que estar muy claros que el tema de salud le cambia la vida al ciudadano. La respuesta es en todo lo que le cambie la vida al ciudadano. ¿Qué le va a cambiar la vida? Salud de calidad, educación de calidad, seguridad de calidad. El Estado ecuatoriano tiene que aprender a depender menos de los recursos propios y aprovechar de los recursos privados, por ejemplo, para infraestructura, para hacer una carretera, para hacer un hospital. Eso se puede hacer con recursos propios. No se diga una hidroeléctrica o cualquier otra actividad que sí hay recursos privados. Pero en cambio, para lo importante, lo que le cambia la vida al ciudadano, la salud de calidad, la educación de calidad, para eso sí hay que destinar, hay que garantizar que haya recursos. Y entonces ahí entramos también al tema de definir claramente qué hacemos, qué dejamos de hacer para que sí haya recursos para estos temas fundamentales. Entonces, el tema de fondo aquí yo creo que es una discusión que va inclusive previa a los temas contables o financieros.
sino es una discusión de fondo de qué Estado queremos, qué debe hacer el Estado por nosotros. Y aquí definitivamente no podemos olvidar un tema fundamental, y es que debemos, los ciudadanos, yo creo que debemos darnos cuenta de la importancia de un Estado con poderes limitados. Todos los poderes deben ser limitados, el poder político, el poder económico, cualquier poder que exista tiene que ser limitado. Esa es la única manera que tenemos los ciudadanos de que se respete nuestro derecho individual. Tenemos que aprender y tratar de ir creando un Estado de derecho, un Estado donde los ciudadanos no seamos pisoteados, sino que a través de limitar el poder, todos los poderes, incluyendo el poder del Estado, vamos a poder tener una garantía en los derechos individuales. Entonces, es un gran desafío construir una sociedad, un Estado de derecho, donde haya el imperio de la ley, donde haya independencia de poderes. Eso es parte de la discusión. Esto no es una discusión netamente contable, es una discusión que va mucho más allá, inclusive a un tema filosófico. Quiero saludar al señor economista José Hidalgo Pallares. Claro, Alberto nos plantea ir a un tema filosófico. Jaime nos dice, bueno, primero revisemos las cuentas y los ingresos y cómo se están gastando. ¿Quién va a controlar también a los GAT, a las universidades? A lo mejor en vez de gastar 1.300 millones en universidades, hay que gastar un poco menos, incrementar 300, 400 millones a las escuelas primarias y secundarias. Claro, la visión de país que hay que tener, dónde queremos que esté el Estado y dónde no, dice Alberto. Pero uno puede filosóficamente decir, José, a dónde quiere que esté el Estado, pero sin cuentas claras, sin entender lo que dice Jaime, el tema de la sostenibilidad fiscal, tampoco se puede hacer eso, o van las dos cosas en conjunto. Bienvenido, José Hidalgo Pallares. Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a Jaime y Alberto. Sí, efectivamente las dos cosas yo creo que van de la mano. Un tema que mencionó Alberto de la discusión que debemos tener los ecuatorianos de qué tipo de Estado queremos es fundamental para saber qué tipo de Estado también podemos sostener en el tiempo, es decir, con cuánto nos va a costar el Estado que queremos. Evidentemente los servicios que ha mencionado Alberto de seguridad, salud, educación son fundamentales. Yo diría que también el Estado algo de inversión en infraestructura mínima tiene que mantener. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en caminos vecinales no se puede esperar una inversión privada porque no va a ser redituable. Y obviamente el tema que menciona Jaime es fundamental, porque ahora que estamos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que tanto se critica, casi echándole la culpa de los males del país, entra en discusión otra vez la necesidad de ajustar las cuentas públicas, y muchas veces ese debate se limita a las cuentas del presupuesto general del Estado, es decir, del gobierno central, y se deja de lado todo lo que Jaime ha mencionado tan explícitamente de los GAT, la seguridad social, las universidades y demás, que son quienes ejecutan el gasto, y por lo tanto no se puede esperar que el recorte del gasto recaiga exclusivamente en el presupuesto del Estado, es decir, en el gobierno central, sino que tiene que extenderse, o el esfuerzo tiene que, justamente extenderse también a los otros componentes del sector público, donde las seguridades sociales y los gobiernos autónomos tienen una participación importante en los egresos totales del fisco. Entonces, ese es un tema que va a ser complicado, porque no solo porque obviamente a ningún gobierno seccional le va a gustar que le transfieran menos recursos de los que está recibiendo, sino porque también hay leyes de por medio que determinan qué cantidad de los ingresos tributarios y petroleros que requiere el gobierno central se tienen que transferir a los gobiernos autónomos, por ejemplo. Entonces, el recorte en ese campo no es sencillo, ni mucho menos, porque implica también aspectos o modificaciones a la ley, y por lo tanto el debate tiene que ser un debate, digamos, maduro, en el sentido de que las partes que componen el sector público no pueden esperar que exclusivamente el gobierno central sea el que asuma la parte fuerte del recorte en el gasto. Planteado así entonces, Jaime, estas tres cosas que ustedes las han sostenido, uno dice, veamos bien las cuentas, es posible que el tema
de combustibles pueda pasar de una cuenta a otra. Como dice Alberto, no le miremos solamente como una cuenta, sino como una inversión o no del Estado ecuatoriano en esa cuenta. Enfrentar a los gobiernos autónomos descentralizados, que no sabemos de dónde se han descentralizado, porque dependen casi en el 98% del Estado central, y nadie controla ese gasto. En eso hay que estar muy claros, de las universidades y eso. Estás planteando una política más centralizada, más bien, que tengan cómo responder, que tengan un camino conjunto los GATS y las universidades y los institutos en virtud de grandes proyectos nacionales, Jaime. Francisco, en este momento se está hablando mucho hasta del federalismo, del centralismo. Y son conceptos, son retóricas que es posible que caigan bien en el público, pero otra cosa es la realidad. Es muy fácil filosofar, es muy fácil hablar desde afuera, y otra cosa es manejar desde adentro el Estado. Hay que entender cómo funciona el Estado, y tú y yo sabemos desde adentro cómo funciona. Eso en primer término. Luego, filosóficamente se dice qué Estado queremos. Claro, eso lo sabemos. Queremos un Estado que atienda educación, que atienda salud, que atienda la seguridad, que atienda el bienestar de la población. Esa es la retórica común y fácil de decirla y de transmitirla. En este momento, si definimos un Estado que atienda esas dimensiones y algo de inversión, que es lo que debería ser, y que el sector privado sea el que impulse la economía e invierta y genere trabajo como debe ser, y nos ubicamos al interior del manejo del gobierno, cualquiera que lo maneje, vamos a ver que bajo la división que yo he hecho anteriormente, vamos a ver que en el presupuesto estatal las asignaciones para educación, salud, Fuerzas Armadas, policía, las seguridades sociales, los GATS, todo eso requieren alrededor de 17.000 millones de dólares. Y el Estado tiene 14.000 millones y les falta 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo priorizamos en esos sectores para no tener déficit y lograr que se atienda a esos sectores si no hay dinero? Recortamos Fuerzas Armadas, policía, salud, educación. Algo se podrá hacer con la retórica. Es cierto que debe haber eficiencia, sin ninguna duda. Pero lograr todo eso es complejo en el Estado. Además, yo creo que el Estado ya ha llegado a un punto en el que ya es muy difícil recortar. Algo se podrá recortar, pero mira tú en el caso del gobierno central, 8.500 millones de remuneraciones. De esos 1.000 millones se van para universidades. Y de allí el 80% van en sueldos de Fuerzas Armadas, policía, educación, salud. Entonces, ¿cómo aplicamos la retórica de priorizar en eso? Entonces, una cosa es hablar de afuera y otra cosa hablar de adentro. El Ecuador lo que tiene en rigor es que entender con claridad, con absoluta claridad, en todos los niveles, que un nivel de gasto público, del 28%, con recortes de gastos y un mínimo de inversión, va a requerir ingresos adicionales en impuestos por alrededor de 2.000 millones de dólares, sin ninguna duda, a pesar de que se recorte el gasto. Y todo eso alcanzará en esos términos para atender mínimamente a la educación, a la salud, a la seguridad, la inversión y los otros sectores, GATS, seguridades sociales, universidades, tienen que adoptar el camino del rigor fiscal, Francisco. El Ecuador tiene que tener en el futuro superávit en las cuentas públicas. No hay otra manera de hallar sostenibilidad fiscal. 50 años el Ecuador ha vivido con déficit, con excepción de los primeros años de la dolarización.
Los déficits son deuda. Y el Ecuador en 50 años ha querido bajar siempre el endeudamiento, no pagando las deudas. Pero la única manera de tener sostenibilidad fiscal y bajar el endeudamiento es superávit. Y para que haya superávit, todos tienen que someterse al rigor fiscal y generar más ingresos en todo el sector público. No hay otro camino. En un nivel de sector público no financiero de 28% del PIB, ya no hay mucho margen para establecer prioridades, porque eso es lo mínimo que se puede hacer. Claro, planteado así entonces, Alberto, es, si bien hay que repensar el país, hay que filosofarlo, hay que tomar en cuenta las propuestas políticas, y ahora en campaña veremos cómo visualizan el país. Nos topamos con esta que es la realidad, es como cuando uno dice, este es mi sueldo y a qué lo voy a dedicar, en qué tendré la capacidad de ahorrar, o como decía un expresidente, además de este sueldo gastaré la tarjeta para tener un nivel de vida que me gusta y que quiero tenerla, pero algún rato también me llega la cuenta de la tarjeta. Pero bueno, ya veremos, venderemos el televisor o cambiaremos de auto. Claro, ¿esa es una realidad o no, Alberto? Y en eso sí yo discrepo con Jaime, yo no comparto ese pesimismo de decir las cosas son así, no hay nada más que hacer, subamos impuestos y no se quejen más. Yo creo que no va por ese lado, yo creo que el Estado tenemos y es nuestro deber cambiar ese Estado para que sea eficiente, porque hay otros dos conceptos, una cosa es priorizar, el segundo es calidad del gasto, algo que no existe calidad en el gasto. Entonces cuando me dicen es que eso ya es de educación y no podemos topar, falso. Es de educación, pero no es calidad en la educación, porque mucho de ese gasto en educación es administrativo. Pasemos una visita, les invito al público a que visiten un ministerio, a que vean dónde se van los recursos. Por ejemplo, el mismo Ministerio de Educación, ¿en dónde se van los recursos? ¿Es profesores? ¿Es pago de sueldos a profesores que le cambia la vida, la calidad del estudiante? El mismo ex ministro de Finanzas reconoció que mucho de ese gasto se iba a gastos administrativos, gastos improductivos. Hay una burocracia que se ha creado, una tramitología extensa, y para cada trámite se requiere un ejército de funcionarios públicos. Eso no es calidad. Entonces, cuando decimos que el presupuesto se destina para salud o educación, tenemos que preguntarnos, ¿y la calidad? ¿En dónde está? ¿A dónde realmente van esos recursos? Porque lo que queremos es que mejore el servicio. Igual que cuando uno va a una empresa y dice, esta empresa tiene que producir eficientemente, lo interesante es cada vez encontrar eficiencias, cómo atiende mejor al cliente. El Estado tiene que ser visto igual, el Estado tiene que atender al cliente que somos los ciudadanos y tiene que atendernos bien. No podemos los ciudadanos aceptar que con el discurso de que no se puede topar nada, sigan despilfarrándose los recursos y nos sigan dando ese servicio mediocre. Salud mediocre, educación mediocre. Están condenando a las generaciones, a nuestros hijos, a no tener oportunidades porque el Estado simplemente a quienes no tienen recursos no les puede dar un servicio de calidad. Entonces, esos son los cambios de fondo. Aquí no hay cómo contentarse con decir no hay de dónde recortar. Claro que hay de dónde recortar porque hay que priorizar. Tenemos un Estado que es de empresario de telecomunicaciones, banquero, de trenes, de minero, petrolero, todo lo que queramos. En todo está metido. Pero cuando viene lo importante, educación y seguridad, disculpen, ya no tengo plata. Entonces, realmente el Estado tiene que ser repensado, tiene que ser reconstruido con un criterio de eficiencia. Necesitamos un buen administrador. Igual que una empresa que le pone a la empresa a trabajar, el gerente general, el buen administrador le pone a la empresa a trabajar para el cliente porque quiere generar utilidades. En el Estado no hay el concepto de utilidades, pero debe generarse el concepto de servicio al cliente, servicio al público. El Estado existe para nosotros, no nosotros para el Estado. Y esa transformación está entera por hacerse en el país. Quisiera recordar lo que decíamos, ¿no? En el gasto del salario, de todo eso, pero el expresidente, que ahora nos plantea también un candidato que parece que unas veces parece que sí quieren ponerle, otras como que quieren victimizarse, pero el expresidente Correa sobre el gasto decía lo siguiente. Ahora somos una familia de clase media, con una casa de cemento, 2 pisos, un carro, terreno legalizado, hijos con educación, salud. Tenemos un problema, tal vez nos quedamos sin empleo, el jefe de familia, pero tiene tarjeta de crédito para seguir subsistiendo. José Hidalgo, ¿esto es lo que le pasa al Ecuador? ¿Esto fue el concepto planteado por un gobierno? José.
Creo que se cortó la llamada con José Hidalgo. Sí. Ahí, José. Hola. Sí, estamos escuchando ahora, sí. Perfecto, Francisco, disculpe. Sí, le decía que creo que hay un punto medio, es decir, evidentemente, y me parece que las cifras del informe técnico del FMI muestran que el Ecuador, en comparación con otros países de América Latina, sigue teniendo un gasto excesivo en algunos sectores, por ejemplo, en inversión pública, todavía hay un gasto superior al promedio regional. En sueldos y salarios también me parece que hay un gasto excesivo frente al promedio regional, pero el mismo informe del Fondo Monetario, y tomamos obviamente esto como una fuente válida, a mí me parece que es una fuente bien fundamentada, bien sustentada, también muestra que en cuanto a recaudación tributaria, el Ecuador está por debajo del promedio regional. En algunos impuestos, por ejemplo, la tasa del IVA es menor, la recaudación tributaria en general es menor, pero tenemos a su vez otros impuestos que son mayores que el promedio regional, por ejemplo, el impuesto a la renta a las empresas, tenemos un ISD, que es un impuesto sumamente distorsivo. Entonces, yo más bien me inclino, porque sabiendo que el ajuste fiscal puede venir por el lado del recorte del gasto, del aumento de ingresos, o de una combinación entre ambas, yo me inclino por una combinación entre ambas. Me parece que, como bien ha señalado Jaime, en algunos sectores estamos ya tocando hueso, lo que no significa dejar de buscar lugares de eficiencia, pero ya creo que estamos tocando hueso, y por lo tanto, me parece a mí que es indispensable que, contrario a lo que mencionó tan livianamente el expresidente Correa de vivir con la tarjeta de crédito, que para un país significaría vivir a costa del nuevo financiamiento, tenemos que también buscar la manera de incrementar los ingresos. Entonces, me parece, y esta es obviamente una opinión personal, que de cara a las próximas elecciones tenemos que tener en cuenta a los candidatos que sepan expresar de manera clara cuáles son las opciones que tienen o que manejan para financiar el déficit fiscal. Y bueno, planteado así entonces, lo primero que hay que ver es cómo va a concluir este gobierno, que tiene unos meses, y justo el día que fue nombrado ministro de Finanzas, el señor economista Mauricio Pozo nos decía lo siguiente que él cree que debe hacer este gobierno del que ahora ya es ministro. El gobierno, el actual, creo que puede en este periodo impulsar lo que a mí me parece importante también, como es esta ley de transparencia, anticorrupción, que está, por cierto, en el convenio, y también una reforma al tema financiero, donde se incorporen algunos elementos, como es el tema de la independencia del Banco Central. Yo creo que ahí es un tema, no digo que sea simple, pero yo creo que se puede empujar. Pero al mismo tiempo, ir abriendo un canal de diálogo para que los distintos actores, me refiero gobierno, la parte académica, gremios, representantes de movimientos sociales, inicien un diálogo para empezar a trabajar en una reforma laboral, en una reforma tributaria y en una reforma a la seguridad social que permita una posibilidad de aprobación posterior en la siguiente asamblea. Yo creo que eso se puede empezar a trabajar y se puede empezar a liderar por parte del actual gobierno. Es más, creo que es un paso a favor del siguiente, que ya de alguna manera se aplane un poco el terreno en estos temas que sin duda son espinosos y son difíciles. Hay mucho más por hacer y en eso estamos creo que todos de acuerdo. Esto nos plantea el ministro de Finanzas, claro, impulsar la ley de transparencia, la están tratando de alguna manera, creo que habrá que buscar alguna reforma, la Asamblea lo puede hacer. La independencia del Banco Central, no sé si necesita nuevamente una reforma constitucional o simplemente ir por un nuevo estatuto. Estos pasos, Jaime, del ministro Pozo, que nos dice para llegar al próximo gobierno lo que le queda a hay que hacer esto. ¿Entienden el tema público estos pasos, Jaime? Bueno, algunas cosas son importantes, de hecho son importantes. Luchar contra la corrupción, la autonomía del Banco Central. Laboral, tributario. Tendrá que expedir el reglamento a esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas
que salió a hacer un plan financiero, todo lo que está escrito en el acuerdo con el fondo. Pero yo quisiera topar algo que es muy importante y que lo ha dicho Alberto. Es cierto que tiene que haber eficiencia en el sector público. Es una palabra que se escucha muy bien y hay que hacerlo. Es cierto que todavía se puede recortar algo en el gasto público, pero no tanto. Y yo quisiera decirle a Alberto que el próximo año el gobierno va a recibir en el presupuesto un déficit de 6.000 millones de dólares y que alrededor de 8.500 son sueldos, 2.000 millones gastos operativos, un poco menos, 2.000 millones en las seguridades sociales, los bonos de los pobres, cerca de 1.000 millones, intereses de la deuda, 2.000 millones, un mínimo de inversión de los gobiernos seccionales, cerca de 3.000 millones, y algo de inversión, de ahí está un déficit de 6.000 millones. Sería bueno que Alberto nos diga cómo, con eficiencia y con priorización, vamos a reducir los 6.000 millones de déficit en gastos para equilibrar las cuentas públicas sin generar ingresos. Entonces, bueno que Alberto cuantifique todo esto de las deficiencias de las empresas, de todo eso, para reducir 6.000 millones en gasto y equilibrar las cuentas públicas sin generar mayores ingresos. Pero, entonces, esa es la realidad del país. Jaime, a lo mejor ahí uno podría pensar es, bueno, habría que replantearnos y reorganizar todos los ingresos también. Cuentas por pagar por 3.000 millones. Esa es la realidad del Ecuador. Eso es lo que tiene que cambiar para enfrentarse y para cambiar el país. Para cambiar el país hay que entender estas cosas y plantear soluciones en el Ecuador. Si no, se hace lo mismo que se ha hecho antes, colocar bonos basura y endeudar al país. Entonces el Ecuador necesita otras visiones más pragmáticas, sin dejar de lado las cuestiones filosóficas. Pero hay que topar los números, porque sin números en la economía no se puede trabajar. Claro, Alberto, entonces ahí las propuestas del ministro estarán encaminadas a esto que plantea Jaime, que es, y Mauricio Pozo conoce, ha sido ministro de Finanzas, estas cuentas, cómo manejarlas, y hace una propuesta, ¿no?, de por dónde caminar. Esos caminos pasan por estar conscientes de lo que tenemos, Alberto. Yo creo que el tema de fondo es de entender que el objetivo único no es cerrar la brecha fiscal. Si ese es nuestro objetivo, subamos impuestos, solucionamos el problema y hemos cumplido la meta. Aplausos, pero ¿qué hacemos? En una economía ilíquida, donde el sector productivo está devastado por las cuarentenas, cobrarle más impuestos es agravar la recesión económica, es destruir más empleos. Entonces no se trata de cerrar la brecha fiscal y de ver la visión del especialista que solamente ve una variable, y hay que tener la visión amplia de la economía en general. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? Necesita un Estado eficiente, un Estado que genere este Estado de derecho, donde haya incentivos para poder invertir, donde la división de poderes garantice el derecho individual para que las empresas puedan decir, yo quiero invertir en el Ecuador, es un lugar atractivo para invertir. Tenemos que transformar el Ecuador. No podemos contentarnos con corregir el déficit fiscal. Incluso si no hubiera déficit fiscal, supongamos hipotéticamente que no hay déficit fiscal, el Estado no nos sirve como está ahora, incluso sin déficit fiscal, porque el tema de fondo aquí no es el déficit fiscal, es qué está haciendo el Estado. E insisto, tenemos un Estado que gasta mucho en educación, mucho en salud, muy ineficientemente, falta calidad en el gasto. Un Estado que gasta mucho en educación, mucho en salud, con muchísima corrupción, sobreprecios, cuánta plata se roban en corrupción, falta transparencia. Entonces, ¿qué temas de fondo? Tenemos que transformar, independientemente del déficit fiscal, tenemos que transformar, priorizar el gasto en lo que es importante, tenemos que darle calidad y darle transparencia. Ahora, cuando hacemos todas estas cosas, podemos encontrar que un Estado que se deshace de sus actividades no prioritarias puede obtener recursos, puede gradualmente ir obteniendo recursos para poder ir cerrando esa brecha, porque sí, es importante cerrar la brecha, definitivamente hay que cerrar la brecha fiscal, pero hay que verlo con una visión amplia, para ver que al final del día no se esté haciendo daño al resto de sectores de la economía y daño a los ciudadanos, porque uno hace un cierre de la brecha fiscal inadecuado. Entonces, definitivamente hay maneras. El Estado tiene activos muy valiosos, Banco del Pacífico es un ejemplo que puede vender ese activo, tiene inversiones en el sector petrolero, puede concesionar a zonas mucho mayores para poder seguir fomentando la actividad privada.
puede hacer la inversión pública. Mucho de la inversión pública se puede hacer con capitales privados, reduciendo de esa manera significativamente el peso sobre el Estado, generando un ahorro en el Estado con una reducción en la inversión pública aún mayor. José ya nos decía, nos recordaba, la inversión pública en el Ecuador está por encima del estándar regional. El gasto corriente en el Ecuador, el gasto de salarios en el Ecuador está por encima del estándar regional. Entonces, tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia los estándares regionales y no tratar de ser el país que más gasta en la región, que más ineficientemente lo hace, donde más se desperdicia y menos transparencia existe. Y decir, bueno, ciudadanos, sigan pagando, porque aquí la fiesta continúa. Los políticos no hacemos que se detenga la fiesta. No, 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 señores, aquí hay que priorizar calidad en el gasto y transparencia. Si quieren pedir un solo centavo más al público, primero demuestren que saben manejar los recursos eficientemente. Claro, y entonces ahí la propuesta del ministro Pozo, José Hidalgo, viene por transparencia, que están de acuerdo, que los tributos habrá que, no sé, replantearnos todo, hacer un reestudio tributario para que, lo que usted mismo nos ha dicho, que en impuesto a la renta somos de los más bajos. Este Estado de derechos de la Constitución que nos genera una cantidad de derechos tienen un costo y ese costo hay que financiarlo también. Así es que para tener esos derechos debemos tener los recursos para que se los pueda brindar, José. Sí, no, efectivamente, Francisco, yo insisto en que si tomamos los estándares regionales que mencioné del acuerdo del fondo, es importante mencionar no únicamente el tema en los que estamos por encima en gastos, sino también el tema en los que estamos por debajo, que es también el tema de los impuestos. Me parece que las cifras que ha dado Jaime son fundamentales para entender que hay gastos que simplemente no se pueden recortar. Él habló de 1.000 millones del bono de desarrollo humano, por ejemplo, que es un subsidio. Y que en el fondo dice que hay que aumentar. No, de hecho, el Fondo Monetario está recomendando para los próximos años incrementar el gasto social, y un buen componente justamente de ese gasto social es del bono de desarrollo humano, que la literatura económica muestra que las transferencias directas de este tipo de subsidios son, dentro del universo de subsidios, los menos ineficientes o, si se quiere ver de otro modo, los más eficientes. Esto, por ejemplo, no se puede cortar. Están también el tema de los intereses de la deuda, que de aquí en adelante vamos a tener que seguir pagando la deuda tanto interna como externas, y bien los intereses por deuda externa se han aliviado para este y el próximo año gracias a la renegociación. Alberto mencionaba el caso del Banco del Pacífico, por ejemplo, que sí es un activo estatal valioso, pero evidentemente la venta del Banco del Pacífico en el mejor de los casos nos da para un mes de salarios de los funcionarios del presupuesto del Estado, ni siquiera del sector público no financiero. Entonces, yo sí insisto en que, en mi opinión, el ajuste, esto de cerrar la brecha fiscal, yo sí creo que es un paso necesario que el Ecuador tiene que dar, porque no puede vivir endeudándose de manera permanente. Hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, y es que el consumo o lo que gasta el sector público también tiene un efecto en la economía. Es decir, si buscáramos cerrar el déficit fiscal únicamente a través del recorte del gasto, lo que seguramente implicara una reducción muy fuerte en la nómina del sector público, eso también tiene un efecto en la economía, porque implicaría una reducción del consumo de los hogares por la vía de un menor ingreso de los funcionarios del sector público. Entonces, evidentemente, cualquier medida que se tome tiene que buscar o tiene que tener como eje el equilibrio de la economía en general, pero yo creo que la discusión, y esto lo hemos comentado incluso en otros programas acá mismo en Democracia, con Jaime, con Alberto, cerrar la brecha fiscal sí es un objetivo fundamental para el Ecuador, y es que, como el mismo Alberto menciona, quiere ser atractivo para la inversión extranjera, porque estamos en un país que tiene un déficit fiscal de tal magnitud que obviamente estamos a las puertas, y esto todos lo sabemos, o de un ajuste fiscal fuerte por la vía del gasto, o de un incremento impositivo, y insisto, yo me inclino por una combinación entre los dos, y esa expectativa también genera desincentivos en la inversión extranjera, que no sabe, bueno, qué impuestos me van a subir, o el Ecuador por ahí va a caer en default de la deuda, o va a dejar de pagarme si yo soy proveedor del Estado. Entonces, cerrar la brecha fiscal sí es un paso importante que el Ecuador tiene que dar como economía,
no solo para dar sostenibilidad a las finanzas públicas, sino también a la dolarización, en el sentido de que el mayor riesgo al sistema monetario es un Estado permanentemente desordenado. Y yo creo que en este contexto la visión de Mauricio Pozo es un hombre que se muestra comprometido con la consolidación fiscal, se inclina más hacia la línea del recorte del gasto. Yo creo que pese a esa visión, Mauricio y sobre todo su sucesor en el próximo gobierno, me parece que se van a dar cuenta de que no es suficiente recortar el gasto para cerrar la brecha, sino que necesariamente vamos a tener que llevar adelante una reforma tributaria que no tenga como único objetivo incrementar la recaudación, sino que a la vez mejore la estructura tributaria para también dar un mejor ambiente de negocios al sector privado. Claro, entonces, Jaime, ahí lo que hay que ver es si es que en esta reforma tributaria que el propio ministro ha dicho que es necesaria, y comenzar a tratar el tema de la seguridad social, para a lo mejor buscar un fondo que le nutra la seguridad social y no sea el presupuesto general del Estado. Yo sé que a algunos no les gustan las preasignaciones, pero esto no sería una preasignación, sería buscar recursos para que nutran un fondo que enfrenta a la seguridad social. El Banco del Pacífico, ya lo ha dicho José, o sea, nos puede servir para gastarnos un mes. Y hemos dejado de tener un banco, diríamos así, ¿no es cierto? Jaime, la reforma tributaria pasa por la recomendación del fondo de revisar el IVA. ¿Se puede replantear los tributos que tenemos ahora para a lo mejor elevar los ingresos? No, es un error en el Ecuador hablar de lo que quiere el fondo, ¿no? Lo que debemos hablar es de lo que necesita hacer el Ecuador. Y el Ecuador requiere plantear una reforma tributaria que le rinda al país al menos unos 2.000 millones de dólares. No necesariamente puede ser el IVA, puede ser un conjunto de acciones que suba unos impuestos, que baje otros, que gradualmente reduzca el impuesto a la salida de divisas, que ataque algunas exenciones, algunas exoneraciones de impuestos, que la base de impuesto a la renta que se paga se reduzca un poco, porque mira, Francisco, quien gana $2.000 al mes, este dato prácticamente no paga impuestos. Si se reduce las deducciones, la base exenta y una serie de cosas. Pero al margen de eso, el Ecuador efectivamente tiene que mirarse con otra visión, una visión diferente sin ninguna duda. Y esa visión pasa por tener un sector público razonable, que sea compatible con la sostenibilidad que puede darle la economía. El tamaño del sector público, a mi juicio, debe estar en alrededor del 27-28% del PIB. La sostenibilidad fiscal es uno de los elementos de este nuevo Ecuador, pero que es fundamental en el futuro. Uno, luego la dolarización no puede convivir con déficits fiscales permanentes. Necesitamos cuentas en orden. Entonces hay dos cosas que son fundamentales: la dolarización y la sostenibilidad fiscal. Luego, un sistema financiero sólido como hasta ahora. En esta pandemia, lo que ha sostenido toda esta avalancha de crisis es la dolarización y el sistema financiero sólido. Luego, ya el Ecuador ha renegociado su deuda pública, su deuda externa. Eso es un alivio para el futuro. Ya tenemos tres sectores fundamentales. Luego tenemos un acuerdo con el fondo que le ha salvado al Ecuador con una inmensa cantidad de recursos. Sin eso colapsaba el país. Entonces, si tenemos una visión de Estado sobre estos pilares y nos olvidamos en el futuro de la atención permanente del déficit público, el Ecuador, y si establecemos un sector público compatible con la economía que atienda a lo prioritario: educación, salud, seguridad, etc., el Ecuador tiene que dedicarse a producir la economía a través del sector privado. Y eso significa inversión privada interna y externa, exportar más, atraer inversión extranjera directa, ser más competitivos en el mundo. Y para todo esto necesitamos una base macroeconómica sólida y estable.
que le dan estos factores que he mencionado. Estabilidad fiscal, dolarización, sistema financiero sólido, estabilidad macroeconómica hará que el riesgo país baje de manera notable. Eso va a contribuir a que vengan inversiones, a que el sector privado para invertir se apalanque afuera con créditos más baratos, porque hoy una empresa, si quiere tomar un crédito en el exterior, tiene que pagar un interés del 12-13%, absurdo. El riesgo país debería estar en el Ecuador alrededor del 2-3%, como los países vecinos. Entonces, filosofando desde nuevamente, necesitamos otro país, sí, otro país con otras dimensiones, sí, un país eficiente, sí, con menor riesgo, sí, todo esto es retórica, ¿sí? Pero esa retórica tiene que acompañarse con acciones. Estabilidad fiscal, sistema financiero sólido, dolarización, baja de riesgo país, competitividad, productividad, exportar más, abrir mercado. Bueno, todo lo que hablamos todos los días, Francisco, si esto no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo. Como tampoco es nada nuevo que después de 40 años de déficits permanentes, de endeudamiento permanente, tenemos el país que tenemos, ¿no? Entonces, después de habernos comido el boom petrolero, 2 boom petroleros, tenemos el país que tenemos. Entonces, es cierto, hay que hacer algo en minería, incluso en petróleo hay que hacer algo, ojalá se pueda producir más, porque con el precio del barril ahora de petróleo, de $35 promedio, de $40 promedio, el presupuesto del Estado no recibe $1 de ingresos petroleros. Entonces, todo esto hay que cambiar, es cierto, hay que tener una visión de país, todo esto, pero esto lo repetimos todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, ojalá desde la acción del Estado hay que cambiar, y eso va a costarle al país. Le va a costar. Eso, Jaime, de repetirle todos los días, y esperemos que no nos cansemos de repetirlo hasta que el país entre en un camino y salgamos de este círculo vicioso que tú mismo describes. Alberto, salir de este círculo vicioso con planteamientos que generen esta reforma tributaria que planteaba el ministro Pozo, ¿puede pasar en estas finales de gobierno con algo novedoso, o por lo menos dejarle ahí lista para plantear a la nueva asamblea? ¿Qué recomendaríamos, Alberto? Yo creo que la intención del ministro Pozo es muy buena. Necesitamos una reforma tributaria, definitivamente que sí. Yo no coincido que esa reforma tributaria sea para incrementar ingresos. Yo creo que debe ser para racionalizar la carga tributaria en el Ecuador, porque lamentablemente tenemos unos incentivos perversos en el país. Somos un país que castigamos permanentemente producir. El que produce, el que invierte en el Ecuador debe ser castigado, y es castigado en la práctica. Si vemos la tributación actual, la carga tributaria en el Ecuador en este momento para la producción alcanza 42,6%. Esto de aquí incluye impuesto a la renta, participación de trabajadores e impuesto a dividendos. El promedio regional es 31,6%. Repito, en el Ecuador, 42,6% el que quiere invertir. Si invierte fuera del país, 31,6%. ¿Qué estamos haciendo? Castigando la producción. Si quiere consumir en el Ecuador, está bien, pero si quiere invertir, mejor le recomiendo que invierta en otro país. Eso es lo que estamos diciendo con el esquema tributario actual. Tenemos incentivos perversos, como es el impuesto a la salida de divisas, que tienen el incentivo de mantener el dinero afuera. Es la mejor manera de exportar capitales, es tener un impuesto a la salida de divisas. Es una barrera para el flujo de capitales, y un país dolarizado lo que quiere es que entre el ahorro internacional, porque el ahorro, los dólares están afuera del 90%. Pero Alberto, ¿y cómo sustituimos ese impuesto? Porque produce y ha producido parte de lo que estamos gastando, diría. ¿Perdón? Le decía que cómo sustituimos ese impuesto si ha producido parte de lo que estamos gastando, y al eliminarlo habrá que sustituirlo con algo. Exactamente, y por eso es que digo, la reforma tributaria es necesaria, no con objetivo de recaudar más, sino de solucionar el problema de incentivos, no castigar la producción. Si es que se reduce el impuesto, por ejemplo, a la renta para la producción, para las empresas, el impuesto corporativo, que yo creo que eso hay que hacer, hacia allá tenemos que ir, impuestos competitivos a nivel regional para producir. Ecuador no puede ser el país más caro de la región para producir. Entonces, eso tenemos que compensarlo con otros impuestos, igual que si es que baja y eventualmente hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, debemos compensar, por ejemplo, con un incremento del IVA. Pero esto es, ojo, es muy distinto
a decir incremento el IVA porque me falta plata. Ese no es el objetivo. Yo creo que la reforma tributaria lo que tiene que hacer es corregir los desincentivos que existen en el país sin afectar las cuentas fiscales, sin abrir una brecha mayor, porque tenemos una brecha gigantesca en el campo para seguir abriendo brechas adicionales. Pero lo que sí debemos es corregir, ir cerrando esos espacios, como se mencionaba, y coincido ahí. En el Ecuador muy pocas personas pagan impuestos. El grueso de ecuatorianos no pagan impuestos. Hay exenciones tan grandes, sobre todo a los niveles de ingresos medios, que no pagan un solo impuesto. El sector informal en el país, por eso cuando se habla de carga tributaria y nos comparamos con otros países, estamos a nivel de Chile aproximadamente. Pero la diferencia es que en Chile es una economía formal, donde la mayoría de chilenos sí paga impuestos, no como en el Ecuador, donde más de la mitad de la economía es informal, donde no pagan un solo impuesto. Entonces, toda la carga se distribuye en el Ecuador en muy pocas personas, en cambio en Chile se distribuye en una base mucho más amplia. Entonces, esos son los cambios de fondo, una reforma tributaria para que más personas tributen, pero que sin perder de vista que tenemos que ser competitivos y sin perder de vista que hay una brecha fiscal, que no podemos abrir un hueco adicional en las cuentas fiscales con esta reforma. Si planteamos así, José, el economista Pozo deberá entonces hacer un trabajo preparatorio para el próximo gobierno y que tenga que ver todo lo que ustedes han analizado y que yo espero sigan analizando y descubriendo para que el Ecuador tenga también no solo una cultura económica, una cultura tributaria, que sepa con transparencia para qué sirve si paga impuestos y por qué no está pagando la mayoría de los ecuatorianos impuestos. José, es un trabajo arduo, ¿no? ¿Alcanzarán en estos meses? Sí, va a ser un trabajo bastante difícil el que tenga Mauricio Pozo en adelante, en el sentido de dejar un borrador que pueda servir de base para el próximo gobierno, porque finalmente no es cuestión de dejar un borrador porque sí y que el próximo gobierno no lo deseche o no lo tome en cuenta, sino que tiene que sentar la base para que el próximo presidente, apenas asuma sus funciones, ya tenga un texto bien preparado en base a algunos diálogos con distintas instancias de la sociedad ecuatoriana, a fin de poder enviar la reforma tributaria de manera relativamente rápida a la Asamblea y esperar obviamente que la Asamblea la debata con altura, ¿no? Porque ese es otro pero que tenemos, es el bajísimo nivel de debate que hemos visto en la Asamblea Nacional en los últimos años. Pero evidentemente esta reforma tributaria, además de, coincidiendo con Alberto, mejorar la estructura de impuestos, algo que además se ha mencionado mucho, el tema del ISD, de impuestos pequeños que generan una recaudación marginal al SRI, que más bien causan dolores de cabeza al propio SRI y al contribuyente. Yo sí creo, e insisto en esto, yo sí creo, y es mi opinión personal, que esa reforma tributaria, además de mejorar la estructura de impuestos en el país, eliminando los peores impuestos, y tiene que generar, como mencionó Jaime, una recaudación adicional. El tema del déficit fiscal, lamentablemente, es un problema que venimos acarreando durante demasiados años, que nos ha ocasionado esta sensación de incertidumbre respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, todos los años sabiendo que el gobierno va a tener de dónde conseguir dinero para cubrir sus gastos. En este año hemos visto un incremento, bueno, es un año atípico claramente, pero en este año hemos visto un incremento enorme en los atrasos del Estado con sus proveedores, con sus funcionarios, con la seguridad social, con los gastos. Y evidentemente entonces el Ecuador no puede seguir con esta incertidumbre que se genera en la brecha entre los ingresos y los gastos públicos. Entonces, sabiendo que el Ecuador aún tiene espacio para mejorar sus niveles de gasto fiscal u optimizar sus niveles de gasto fiscal, volverlos más eficientes, sabiendo también que hay gastos que no se pueden recortar, que el componente del gasto social es imprescindible justamente para poder paliar de la mejor manera posible los efectos nocivos que está teniendo la pandemia sobre la economía. Es, creo yo, indispensable que la sociedad ecuatoriana en su conjunto debata la necesidad de incrementar los ingresos y que este incremento en los ingresos sea a través de una vía que no genere distorsiones adicionales en la economía, que no genere efectos nocivos en la competitividad, que sea una reforma tributaria socialmente justa,
El caso, por ejemplo, del impuesto a la renta de las empresas, Alberto lo ha mencionado con detalle, y yo también estoy de acuerdo que es demasiado alto, si bien esos puntos no son impuestos formalmente, pero evidentemente es un factor que toman en cuenta las empresas que quieren venir al Ecuador. Y en cambio el impuesto a la renta de las personas, según el mismo informe del Fondo Monetario que hemos comentado en esta entrevista, en el Ecuador, para pagar impuesto a la renta personal hay que tener un ingreso mucho mayor que en otros países de la región. Entonces, esos son temas que también deberían empezar a debatirse a fin de tener una estructura tributaria más justa, más equilibrada, pero que también genere una recaudación adicional que nos permita ir cerrando esta brecha que genera tanto incertidumbre. Yo les quiero agradecer a los tres y comprometerles, porque hay que seguir hablando de esto, porque habrá que hablar de lo que propongan los candidatos, de las posibilidades de ejecutar, y si es que nos quieren vender gato por liebre, habrá que decir, oiga, este es liebre, no es un gato, y para eso el análisis permanente de ustedes, esta casi militancia de la opinión pública se agradece. Así es que yo quiero agradecer a Jaime Carrera, a José Hidalgo Pallares y a Alberto Acosta por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, estaremos en contacto con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gusto. Y con esto estamos terminando ya nuestro aporte de esta mañana. Esperamos encontrarnos mañana y recordarles lo que dice nuestro director general, Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa